semana de victoria. En el nombre de Jesús lo bendecimos, que lo cuides, que lo protejas y que todos sus planes, Señor, que Él tiene en su corazón, los cumplas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido. Muy buenos días. Se extraña a Carlos. Si no hubiéramos sentido buenos días, con fuerza, Perdón, antes de comenzar, quiero agregar a esta lista, no sé si está fuerte o es el retorno, pero agregar a esta lista de oración y te voy a pedir un favor. Estemos orando por Karina. En este momento está en lugares complicados, donde los hermanos son perseguidos, y va a sostener, a fortalecer y a llevar palabra. Así que en tu oración, en la semana, te invito a que también podamos orar por nuestros misiones. Qué importante es orar por aquellos que llevan la palabra más allá de las fronteras, a lugares donde no hay una iglesia, no hay una Biblia. Estamos orando, y si te interesa, Uruguay está orando por 6 comunidades no alcanzadas. De las 6, algunas no tienen ni Biblia siquiera, ninguna tiene iglesia. Algunas no hay ni 10 creyentes. Te invito, si quieres saber, van a estar los folletos aquí adelante, llévatelo y sumate a la oración por los pueblos no alcanzados. Necesitamos que el cielo se llene de toda etnia y nación. El segundo pedido, si el Señor así lo permite, en finales de mayo vamos a estar viajando en lo personal al Chaco paraguayo, a trabajar con un pueblo originario allí, donde si bien Paraguay es un país que tiene el Evangelio, estos lugares son medios abandonados y apartados, y es todo un desafío. Así que si quieres saber más, después te invito a que hables conmigo, pero sí te pido que también te sumes a esta oración. Y les agradezco por el cariño, por el cuidado, por la generosidad, por el amor que tienen para nosotros los pastores. No sé si merecemos tanto, pero qué lindo es tenerte y como digo siempre, qué lindo es ser parte de la iglesia donde vos estás, porque no es mi iglesia, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Titulé el mensaje en esta mañana, ahora sí vamos a lo que importa, ¿no? Lo titulé ¿hay o no hay libre albedrío hoy día? Y quiero decirte algo, que estas son cosas que tenemos que estudiar, ¿no? Por allá por enero, interesante, por el tercer domingo de enero, prediqué sobre Dios, prediqué sobre la Trinidad. Y tuvo un impacto en los amigos que nos siguen a través de YouTube. Y alguno me dijo, güey, hasta las piedras hablan, no dándome para adelante, al contrario, dándome para atrás, porque me dice, esto es unicidad, no hay 3 personas en la Trinidad, no existe. Me dio más palo que una milanesa. Igual fue respetuoso. Y ahí empezamos a intercambiar, pero cuando me dijo algo así, me dice, hey, usted no puede decir porque ni Pablo, ni Pedro, ni bla, 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 bautizaban en el nombre de la Trinidad. Entonces le puse, querido amigo, este argumento se disipa con un solo versículo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí no contestó más. Mi amigo me dejó de contestar. Yo estaba entusiasmado y a veces buscaba para seguir charlando con él, en buenos términos siempre, pero no sé por qué, me dejó de contestar y no sé por qué. Así que si me estás viendo, te invito a que vuelvas a la charla. Pero me he propuesto, no siempre, porque hablar de doctrina siempre es difícil, por lo menos para mí, no para el pastor Mario, pero para mí sí, porque es un desafío hablar de doctrina, sobre todo por no enseñar algo que no esté dentro de la palabra de Dios. Ahora, con respecto a este tema de hoy, libre albedrío, quiero decirte que no quiero cambiar tu opinión, pero sí pedirte que tomes en cuenta esto que también está para mí dentro de la palabra de Dios. Y que de pronto me puedas ayudar en algún momento diciéndome algo que me ilumine, porque eso es lo que hace la palabra de Dios con nuestra mente y con nuestro corazón, iluminarnos para crecer. Entonces vamos a, ¿hay o no hay libre albedrío hoy día? Y es un lindo tema que nos vuelve a convocar hoy. El libre albedrío o llamada determinación libre del ser. La Biblia siempre es clara en todo asunto.
En el cielo, lo digo siempre, no hay problema con ninguno de estos temas que hemos hablado. De hecho, cuando hablé de la salvación después, por allá por marzo, tema candente también, dije exactamente lo mismo. En el cielo no hay problema con estos temas. Los problemas los podemos tener entre nosotros. Pero la Biblia y el Espíritu Santo no tiene problemas. En principio decimos que Dios puso en el ser humano la capacidad de tomar decisiones, desde lo que comés hasta lo que decidís creer. Y aún hay destellos de ello en mí. Invítame a comer un buen asado y va a ver que voy a tomar una decisión que siempre va a ser sí. Ahí estoy condicionado, ¿no? Pero dice Génesis 2:16, no lo busque, tome nota, aquellos que les gusta leer, repasar, no se quede nunca solo con lo que yo digo. Es el Señor el único que puede revelarnos las profundas verdades espirituales. Pero dice Génesis 2:16, mire, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que el del comieres, ciertamente, ¿se acuerda qué dice? Morirás. O sea, que si el libre albedrío no existe, como dicen, por lo menos existió desde el principio de la humanidad. Algunos alegan que esto caducó en el momento que el hombre pecó y se quedó sin ese privilegio. Y otra vez lo voy a decir, no tengo problemas con los que piensan así, ¿eh? No es que me divide, no me divide, solo tengo algo pequeño que decir, y permítame decir. Estamos muertos en delitos y pecados y por ello no se puede elegir otra cosa que pecar, porque somos esclavos del pecado sin derecho a libertad. Y quiero decirte algo, estoy totalmente de acuerdo con esto. Y si no entendiste todavía a qué vino Jesús, estás en esa posición, muerto en delitos y pecados. Y no hay chance, ¿eh? Todo hombre que pise, lo digo siempre, pisa y pisará esta tierra, nace con el pecado original, está muerto en sus delitos y pecados. Porque todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente, ¿sabe qué dice? El mal. Pero permítame un pequeño argumento a favor de que el hombre sí puede tomar decisiones. Dios diseñó todo, puso leyes que gobiernan el universo y puso miles de millones de datos en los distintos ADNs de las especies que le dirán cómo ha de ser su pelo, cómo han de ser sus ojos, cómo ha de ser su altura, si va a ser hombre, si va a ser mujer, si va a ser macho, si va a ser hembra. No rechaces esto, y aun si no fueras creyente y lo rechazás, estás rechazando tu propia naturaleza. Amate y aceptate como Dios te hizo. Pero al hombre además lo creó con una virtud, la de decidir, la de sojuzgar, le concedió el privilegio de la moral en su alma y una luz especial que ilumina a todo hombre. Le dio aliento de vida, el pensar y el amar. ¡Wow! ¿Dice amén? O sea, come lo que quieras, te doy derecho que tiene que ver solo con vos, no sobre los demás, con vos y sobre toda la tierra. Y te ofrezco la facultad de obedecer o no, entiendas la muerte o no, porque Dios le avisó de antemano. Quizá el hombre no sabía lo que era la muerte. De hecho, Adán y Eva no supieron lo que era la muerte hasta que hicieron lo que no debían. Hasta que hicieron lo que no debían. Mirá, por temor a lo que te puede venir, no hagas lo que no te dicen que no. Que vos no entiendas, que a vos te parezca que por ahí está bien, yo te invito a que tomes una mejor decisión. No hagas lo que te están diciendo que no. Pero el hombre pecó, nosotros pecamos. Todos nosotros pecamos. Hoy en la clase de la escuela dominical, si no estás viniendo, ya hago un paréntesis, soy un chanta, pero me gusta a veces pasar algún anuncio en medio de la prédica. No me pagan bien por los anuncios estos, pero se los paso.
venite a la escuela dominical, tenés que estar en la escuela dominical. Hoy se puso buenísima. Empezamos a hablar de cosas profundas. Y si esto pasa en la clase donde yo estoy, no crea que es diferente en las otras. Se parte del aprendizaje de la palabra de Dios. La Biblia es la única que renueva, no la locura. Puse la mano acá porque es el entendimiento. Bendita es la locura que no. Todos pecamos y fue distorsionado por completo todos estos regalos y virtudes de parte de Dios, tanto que aún llegamos a sojuzgar a nuestros semejantes cuando no fue lo que Dios planeó de principio. De hecho, lo comento mucho en las clases, en las charlas prematrimoniales, ¿no? Los novios vienen acá y dicen, te prometo, te prometo, te prometo. Todo lo dicen, pero sienten, vos me vas a hacer, vos me vas a hacer, vos me vas a hacer. Porque el egoísmo fue puesto el día que pecamos. Somos todos, yo también, todos, vos y yo, egoístas. O sea, que el odio, la mentira, el orgullo comenzó a deformar por completo la imagen de la cual habíamos sido creados. Y ese día no nos sentimos más hijos, no nos sentimos pertenecer y sobre todo la muerte entró y nos dominó. Hay edades que no pensamos. Yo pienso en mi adolescencia y mi niñez sobre todo, y me recuerdo, yo vivía en un pasillo hacia el fondo en apartamentos, y me recuerdo un día alguien va a venir corriendo por este pasillo y me va a avisar que mi abuelo murió. Para mí un personaje en mi vida muy importante. Y a veces, viste que a veces en la noche se meten la gente por las casas, en aquel tiempo pasaba lo mismo. Y yo sentía el caminar de alguien y me despertaba asustado pensando en la muerte de otro. Hoy ya no pienso en el que va a venir por el pasillo. Hoy pienso, ups, a veces me veo, che, ¿qué va a pasar de acá a 5 años? Porque la muerte es algo que está a la vuelta de la esquina y que debiera hacernos meditar en hacer las cosas como Dios dice y buscarle. La muerte entró y nos dominó, es lo que decía. Pero no podemos dejar pasar, o no puedo dejar pasar por alto este versículo que sigue en capítulo después al anterior que leímos. Dios mandó al hombre que tuviera la libertad de elegir y comer. Y Dios no se desdice, ni anula, creo yo, esta libertad. Es un mandato de Él. Y dice Génesis 3:22, anote, no lo busque. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, ya había pecado el hombre, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Después de desobedecer, el hombre igual quedó con entendimiento de lo que es bien y mal, según Reina Valera. Y no iba a extender su mano por casualidad a la vida eterna, sino intentando evitar las consecuencias. ¿Por qué cree que hay tantas religiones? Porque el hombre está intentando evitar las consecuencias. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Amigos, el libre albedrío, la libre determinación del ser humano pudo quedar muy distorsionada por el pecado, pero nunca fue abolida o anulada. Podíamos extender la mano, ¿sabe aquí comer qué? El árbol de la vida. El hombre ya en pecado podía tomar con su mano y comer del árbol de la vida. Según Reina Valera, sí, y no es obra del hombre. El libre albedrío es obra de Dios en cada ser humano, es don de Dios, fue dado desde el principio por Él. Filipenses 2:13, anote, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Desde el principio todo lo perfecto, lo agradable, lo bueno fue puesto en nosotros de parte de Él. El pecado lo distorsionó y nosotros decidimos darle la espalda a Dios. Decisión propia. Pero todo sigue intacto, sigue puesto en nuestro corazón. Y el libre albedrío
que Dios dio es la posibilidad que viene exclusivamente de Él para arrepentirnos y buscarlo. Está allí por Él, en todo ser humano. Por ello necesitan escuchar las buenas nuevas, necesitan que nos movamos, necesitan que vos estés en un discipulado aprendiendo y creciendo cómo evangelizar y llevar el mensaje a los que no conocen. Ahora va a depender de esto y no. Dios no precisa de mí para que alguien se salve, ¿eh? Se le va a presentar, con los musulmanes usan mucho los sueños. Y tenemos testimonios tremendos de que Dios se le aparece, pero ellos tienen que decir yo creo en Adonai. Ahora el hombre se avergonzó y puso sobre sí hojas para cubrir su vergüenza, lo sigue haciendo hoy a través de buenos actos para ser salvos. Porque en su corazón, ¿sabes por qué hace esto? Porque en su corazón la ley de Dios permanece desde el principio, aún desde antes de que fuera dada. ¿Escuchás? La ley estaba en el corazón del hombre aún antes de que fuera dada. Por eso necesitan escuchar las buenas nuevas de parte de nosotros. Y el hombre, esa ley que sigue, lo acusa. Y cuando lo acusa, porque vos no creas que estás por otra cosa acá, ¿eh? Si estás por otra cosa, pensá por qué estás. Porque la ley nos acusa. Soy culpable, merezco el infierno. Y entonces tenemos que buscar la solución. Y nos lleva a Cristo. Es lo que el Espíritu Santo usa, lo que Dios puso en tu corazón para poder convencerte de tu necesidad de un Salvador. Ese es el árbol de la vida. Está a las puertas del corazón de cada hombre. Aquella luz verdadera que nos ilumina a todos vino a este mundo y es el árbol de vida. Y lo vemos, interesante, a lo largo de toda su palabra. Mire, el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. ¿Quién lo hizo? Él. En medio del huerto, mire qué interesante, plantó el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Juntos los plantó. El Señor podía haberlo puesto separado, pero los plantó juntitos ahí. Tenía planes. Él sabía que íbamos a desobedecer y no desraigó, aún así, siendo pecadores, no desraigó el árbol de la vida. Pero ¿sabe qué? Puso requisitos para poder acceder a él. La espada blandiendo, porque puso un par de ángeles diciendo ustedes no pueden pasar por aquí, señores. Dice que no es así nomás que uno pasa a la vida eterna. Requisitos morales, un plan elaborado y predestinado para ello. La muerte entró, pero el plan de Dios continúa firme y adelante. No cambió. Y el plan de Dios es la paz y la salvación para todos los hombres. Cuando uno se apodera de esta verdad, el fruto del justo, dice la Biblia, ¿sabe qué es? Árbol de vida. Y el que gana almas, ¿sabe qué es el que gana almas? ¿Sabio? El que gana almas es sabio. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ayer estaba con los adolescentes en Good News. Me di cuenta que ya no es mi tiempo. Ya los dejaba correr a ellos solo con la pelota. Había Pablito jugando al básquetbol y chiviando con los pobres gurises. Se abusaba Pablito de los gurises. Pero le digo, mira, esto es lo que te va a pasar y estos te van a pelotear a vos cuando te pase esto. Y se reía Pablo. Pero qué lindo trabajo que hacen. Gracias, chicos. Y ahí pudimos hablar de cosas profundas y del árbol de vida. Este árbol de vida, porque eso es lo que le felicitaba, el que gana almas es sabio. Qué lindo que sea sabio de Dios, Pablo. Qué lindo ustedes cuando abren sus casas para que otros conozcan la Biblia, qué sabios. Qué lindo es cuando te paras con alguien y le hablas en tu trabajo, en el estudio o en la plaza, tratando de ganar su alma. El alma la salva el Señor, no nosotros. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, siempre lo digo.
Ese sabio, qué bueno que seas sabio. Y si no estás en ese camino todavía, bueno, alinéate. El que gana almas es sabio. O sea que ese árbol está en Apocalipsis, está también en Proverbios y se revela en Apocalipsis. Está en Génesis, está en Proverbios y se revela en Apocalipsis 22.1. Anotalo, Apocalipsis 22.1, estudiátelo, mira qué lindo. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, otra vez a la misma altura, qué lindo. En medio de la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas y las hojas del árbol eran, ¿recordás lo que dice? Para la sanidad de las naciones. Yo sé que usted puede pensar que yo soy pastor misionero, pero a mí me gusta ser de la iglesia local, ¿eh? Voy a ir porque quiero tener mi experiencia y entender lo que ellos entienden para poder ayudarlos desde acá, desde casa, que es más cómodo. Pero la Biblia es clara que nuestro apuntar debe ser, nuestra mira debe estar enfocada a la sanidad de las naciones. Y no me puede decir que no es un hermoso pasaje en Revelaciones. El árbol es todo comestible para la sanidad. Por ello digo que la libre elección está en tu corazón y fue puesta directamente por Dios para decidir comer o no de ese árbol. Pero les aclaro que por esto no hay obra humana en la salvación. Porque aquí es donde tenemos el problema, ¿no? Yo no creo que hay obra humana en la salvación. No puede haberlo. La decisión no es una obra humana, es un regalo que Dios nos dio desde el principio. Es el regalo de amor de Dios para que todo aquel que en él crea, ¿sabe qué? No se pierda y más tenga ¿qué? ¿Quieres vida eterna? Pues tendrás que comer del árbol de vida. Es el don, el regalo del libre albedrío, de la decisión dada por él desde el principio por mandato. Hoy elija si quiere comer del árbol, pero la espada blandiendo implica requisito. No entras así nomás a la vida espiritual. Yo creo, lo he dicho alguna vez también, los demonios creen y tiemblan. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado, sino para que el mundo sea salvo por él, todo el mundo, no algunos, a todos, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Todos procedan al arrepentimiento, y usted sabe que todo el que cree en él no es condenado, muy bien, pero el que no cree ya ha sido condenado, decisión personal que él permite. No es algo que vos podés lograr, ¿eh? Él permite. El problema no fue que la luz no fuera suficientemente clara, porque si él no ilumina a todo hombre, lo vengo diciendo desde que comencé, ¿y qué pasa que yo no puedo ser iluminado? Pablo describe cuál fue el proceso anterior a este estado que el hombre tiene de condenación. Romanos 1:21, y espero que vos no estés allí. Si estás allí, corre al Salvador. Dice, pues habiendo conocido a Dios, lo conocen a Dios. Todos habemos conocido a Dios. Alguien me habló, la naturaleza habla de su maravillosa mano creadora. No le glorificaron como a Dios. Decidieron, no señor, todo bien, pero esto no lo quiero. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. No los envaneció Dios, ¿eh? Cuando yo me mando una macana en mi propio corazón, en Dios no hay maldad. Él no puede ser tentado ni tienta. Pero si nos envanecemos en nuestros razonamientos y queremos pensar en nuestra manera, es lo que hace que nuestro corazón sea
entenebrecido. No es que la luz no sea suficiente, es que nosotros no nos interesa la luz. ¿Te interesa la luz? Porque hay que seguir creciendo en este proceso de la santificación. O sea, condenados desde Adán, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y sabes cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. Wow, andan volando, ¿eh? Se ve que estudian Biblia. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La amaron más que a la luz. No es que no les guste, ¿eh? Hay muchos que venimos porque nos hace bien estar acá en la luz. Pero nunca terminamos de entregar nuestra vida a Cristo. Pero qué lindo es el fruto que genera ese amor que hay entre los hermanos. Que solo lo pone Dios, ¿eh? Y lo quieren. Pero a la hora de salir del domingo, dicen, igual sigo mi vida a mi manera y después voy y me siento otra vez amado. ¿Por qué aman más las tinieblas? La aman más. No es que no amen la luz, ¿eh? La aman más. ¿Por qué motivo amamos más las tinieblas que la luz? Es que nuestras obras son malas. Simple. Es amar el pecado, vivir en él y no querer venir a la luz. Tu propia decisión que Dios te dejó. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No es que Dios les mande directamente a la oscuridad. De hecho, no quiero salir de ahí. Me produce placer. Yo sé, voy a decir otra vez, Richard, va a decir pornografía, concubinato, adulterio. Todo lo que te produzca placer que no sea de Dios. Y no te podés librar de eso, porque venir a Dios es decir, che, está mal esto. Tienes que cambiar. Y no quiero. ¿Me explico? No queremos salir de allí. El que quiere salir sabe qué hacer. Venir a Cristo, practicar la verdad, venir a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, usando la decisión que Dios dejó por propia voluntad de Él desde el comienzo. Entonces es Dios quien nos lleva tanto al querer como al hacer por su buena voluntad. Juan es claro en sus escritos para decirnos que los judíos, y quiero que lo busquen, Juan 5:39, los judíos no querían. Deliberadamente no querían venir a Jesús. Juan 5:39, véalo. Juan 5:39 y 40. ¿Lo tiene? Entonces me aprovecho a tomar un vasito de agua mientras busco. Juan 5:39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sabe qué dice? No queréis. ¿Podían querer? Y si dice que no quieren, quiere decir que podían querer. Podían querer. ¿Entiende? El no querer es la libertad que Dios nos da, así como el querer y el hacer. Ellos deliberadamente, aún viendo sus milagros, escuchando su sabiduría, decidieron, no quisieron ir y ser salvos por Él, tener vida en Él. Y usted dirá, pastor, ¿y qué cuando dice lo que el Padre me dio, viene a mí? Y además que nadie puede ir a Él si el Padre no lo trae. Y le diré que tiene toda la razón. Dios sabe quién va a decir que sí y quién va a decir que no. Entonces siempre es Dios que nos trae. Y quizá mañana me muestres algo, te lo decía hoy al principio, que pueda ayudarme a madurar mi fe. Pero mientras tanto, en lo personal puedo conciliar la voluntad de Dios con la decisión del hombre como el plan divino de salvación. Y no estoy diciendo cree en esto, estoy diciendo también tenelo en cuenta. Las dos cosas están claras en la palabra. La salvación procede exclusivamente de Él y se le ofrece gratuitamente, ¿sabe a quién? A todos los hombres. Y no podemos hacer ninguna obra para alcanzar la salvación, punto. Te esforzate todo lo que quieras, pero nadie llega a ser salvo por buenas obras, porque ¿sabe cómo son para Dios? Como trapo
de inmundicia. Cualquier hombre es salvo, si lo es por la gracia divina y solo por gracia divina. La razón de la salvación no se encuentra en ti ni se va a encontrar nunca, sino solo en Dios. No somos salvos como resultado de algo que hagamos, escúchame, y lo voy a decir siempre, no puedes ser salvo porque digas, decido ser salvo. No podés. Solo Dios salva, pero tu decisión no es anulada. Aquel libre albedrío que fue dado por Dios nos permite decirle a Él en arrepentimiento que por favor tenga misericordia de mí y lo aplique sobre mi alma. ¿Qué mérito tengo? Lo voy a mostrar. Ninguno. Sola gracia. La confusión puede generarse en creer que el hombre decide ser salvo. Pero quiero ser enfático en esto. El hombre no puede decir ser salvo de ninguna manera. No tiene cómo. No hay mérito en él. Y usted me va a decir, Richard, aflojale el vinito de la Santa Cena porque se te complicó la partida. ¿Me estás diciendo que sí al libre albedrío o que no? ¿Estás borracho? No. Mira, cuando Dios muestra el camino de salvación y le invita a venir a Él, al estar a cuentas con Él, usted decide si deja o no que Dios aplique lo que preparó antes de la fundación del mundo. No si usted se salva a sí mismo. O eso no lo puedes decir vos, pero Él te da la opción de si querés que Él se encargue y Él sea tu abogado o si no querés que sea. Eso sí puedes decir. El hombre solo puede decir, estoy perdido. Y Dios le dice, ya sé. ¿Y querés seguir perdido o vienes y te paso por mi puerta? Recuerda, ¿sabe quién es la puerta, no? Jesús es la puerta. Aún así, quizás yo le diría a Dios, sí, Dios, yo quiero, pero no puedo. Y Él sabe que le va a contestar, yo lo sé. Toma, acá está la entrada. Ya la pagué para ti. Usted tiene que entender que esto no es obra de hombres. Es decisión. La decisión no es una obra, es una súplica por la misericordia de Dios que me regale esa entradita, no de entrar al cielo. No es por tu decisión que entras al cielo. Entras al cielo, ¿sabes por qué? Porque Cristo murió en la cruz para perdonar todos tus pecados y limpiarnos de toda maldad. No puedes decidir ser salvo ni hacer nada para salvarte. Solo puedes decidir si te salva o tú sigues muerto en tus delitos y pecados. Si decides que sí, arrepiéntete hoy y purifícate en lo que Él ya proveyó. Si decides no, debes saber lo que te espera en la eternidad, el infierno y el dolor eterno. Y te ha sido anunciado de antemano como a Adán y a Eva. No lo conocían. La muerte no la conocían. Mira que el día que comas de esto morirás. ¿Qué es la muerte? Comían manzana, comían peras, comían frutos. No habían muerto a nadie, ni un pajarito caía muerto. Pero sabían, no comas porque vas a morir. No sé qué es, pero sé que no puedo hacerlo. ¡Ey! El infierno existe. Y vos podés decir, nunca lo vi, no sé qué es. Nunca nadie vino a decirme de allí. Bueno, uno vino, Jesús, a avisarte que no del infierno, que existe, porque Él lo hizo. Podés creer o no, pero existe. Mejor ponete las pilas, barbas en remojo y empezar a vivir lo que la Biblia dice. O sea, fueron advertidos y pasó. No se juega con Dios, no juegues al cristiano de domingo, sé cristiano todos los días buscando de Dios. No que no te equivoques, eso ya lo hablamos anteriormente, equivocarnos equivocamos todos, pero sí buscar de Dios porque es serio esto. Además, argumentar que el libre albedrío caduca por el hecho de que estamos muertos en tus delitos y pecados radicalmente es dejar elementos y pruebas fehacientes totalmente de lado. Porque el estar espiritualmente muertos, o sea, separados de Dios, no implica que usted físicamente y aún a veces moralmente esté muerto. Porque argumentar esto es ignorar lo otro. ¿Usted está vivo o no? Usted está acá. Usted puede decidir no venir o venir. Sí, estamos muertos para poder salvarnos, para las cosas espirituales. Estamos muertos completamente.
Lo que indica que usted mismo no puede salvarse y que no puede tomar otra decisión que no sea pecar y que estamos destinados al infierno y a la separación eterna de Dios. Sos esclavo, no muerto, esclavo. Muerto en tus delitos y pecados a la hora de ser juzgado delante del trono de Dios. Y un día va a venir. Y por eso tenés que tomar la mejor decisión. Pero cuando la semilla es plantada en usted y en mí, la que Dios manda, debemos decidir qué tipo de tierra querés ser. La que cae en el camino, en los espinos, en el pedregal, o una tierra que lleve buen fruto. Y esto es lo que Dios nos permite con el albedrío y la ley moral y eterna que Él puso en nuestro corazón. ¿Vos no crees esto? Gálatas 3:24 dice, anotalo, no lo busques. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido puesta por Dios como el maestro, el pedagogo, el orientador, el guía mentor que nos lleve, ¿sabe a quién? ¿Quién? A Cristo. Aún el peor pecador que no le importa nada, sabe bien que mentir está mal. ¿Cómo? Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, una ley que fue puesta desde el principio en nuestro corazón. Es la ley divina, la que nos muestra las comprometidas consecuencias del pecado en nuestra vida. Ahora, por usted mismo capaz que no entiende cuán grave llega a ser el pecado que nos asedia. Y vea Romanos 7:13, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser, ¿sabe cómo? Sobremanera pecaminoso. Si entendieras que te vas atando más y te vas ahorcando más y te vas ahorcando más, no irías por ese camino por más placer que éste te ofrezca. Ahora, ni usted ni yo podemos entender la profundidad del daño de nuestra maldad si no somos confrontados o persuadidos a nuestra miserable realidad, que no somos buenos y que hay un juicio venidero. Lo hay. Juan 16:8, y cuando el Espíritu Santo venga, ¿sabe qué va a hacer? Y ya vino, y sabe qué está haciendo, tendría que decir yo, ¿no? Convencer al mundo de pecado, de justicia y del juicio que se viene. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo es la metodología que va a usar para ello? Lo que ya había puesto desde antemano, desde el principio en nuestro corazón, y el plan decretado antes de la fundación del mundo. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora este versículo es muy delicado y ahí si quiere chárlelo con Mario, que anda muy bien con Romanos. Pero tengo que explicar algo y lo necesito aclarar. Que no quiere decir que sus razonamientos le hagan salvos, De ninguna manera, nuestro razonamiento no nos puede hacer salvos allí. Lo que pasa es que ahí ellos se consideran buenas personas. De hecho, cada vez que predico en las plazas, en la calle, yo le pregunto, ¿usted se considera una buena persona? Y ¿saben lo que casi todos, el 99% me responde? Soy buena persona. Y esto es lo que quiere hacer allí Romanos, acusándole o defendiéndole su pensamiento. Porque lo primero que dice, yo no he matado a nadie. Las mentiritas son blancas. Yo de vez en cuando voy a la iglesia. No, amigos, nada les puede defender. Pero la ley, el mandamiento puesto por Dios desde el principio en todos los corazones de los hombres, los de antes de la ley y los de después, les acusan. Lo que sí confirmo, para mí, es el libre albedrío a la ley puesta en el corazón de cada ser humano que pisa esta tierra en todos los tiempos, que le fue plantada la semilla de la eternidad desde el principio. Nadie, a no ser que esté muy mal porque está viviendo cosas, presiones en la vida, nadie decide yo quiero morirme, a no ser que me vaya muy mal, pero donde me vaya bien, lo que digo es yo quiero seguir viviendo. Nadie quiere morirse, lo que queremos es que se arreglen los problemas para seguir disfrutando.
porque hay eternidad en nuestro corazón, y con esto voy terminando. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces tengo que decir, ¿es obra de Dios? Sí. Y la libertad de usted decidir si quiere o no un Salvador, no si quiere salvarse, usted no puede salvarse. Le va a decir sí a Cristo o no, es personal. Salvador personal. Y no porque la luz fuera insuficientemente clara, sino porque huyen de la luz por decisión propia, por libre albedrío dado por Dios, y porque los hombres amaron más las tinieblas que su luz maravillosa. Le invito a orar. Sabemos, Dios, que no hay en ti, Señor, oscuridad y tinieblas. Y que también sabemos que no hay obra humana en la salvación. Es exclusivamente obra tuya, Señor. La decisión es tu regalo de amor para que todo aquel que cree en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, si hay alguien aquí que no entiende que la condenación es que la luz vino, que Jesús vino al mundo, que Dios se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, y que los hombres amamos más las tinieblas que la luz, te pido en el nombre de Jesús que puedas revelarle. Si nunca invitaste de todo corazón a Jesús a que venga a tu vida, hoy es tiempo de salvación, hoy es día de salvación. No olvides, todos somos pecadores, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios y necesitamos un abogado, un salvador. ¿Qué vas a hacer tú con Cristo? Si no le entregaste tu corazón a Cristo, si no estás seguro de ello, te invito en esta mañana que le digas, Dios, vení a mi corazón. Si nunca lo hiciste, iglesia, ojos cerrados y orando, te invito a que puedas levantar tu mano allí donde estás para que yo pueda orar por ti. Si no estás seguro de tu salvación, tú necesitas al Señor. Tú necesitas su perdón. Él te ofrece la entrada libre al cielo, pero no que no haya tenido precio. Tuvo el precio de su sangre derramada en la cruz. Alto precio. Pero tú decides si amarás más la luz o si amarás más las tinieblas. Si tu intención es entregar tu vida a Cristo, habla con Mario, habla conmigo al salir, o con los maestros de la escuela dominical, con tu amigo que conoces de acá. Si nunca entregaste tu vida a Cristo, no pierdas el tiempo. Señor, gracias por darnos libertad en Cristo como enseñaba Víctor la semana pasada. Gracias porque aunque se nos cayó la estantería, como enseñaba Esteban hace 2 semanas, tú viniste para ordenar, para sanar, para perdonar y para dar vida y vida en abundancia. Te amamos. Enseñoréate sobre nosotros y que podamos seguir cada día en ese proceso de santificación del cual tú nos has llamado. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.